Muy buenas noches. Ya estaba yo perdido por acá. Qué bueno saludarles. Muchas gracias por estar conectados. Los bendigo. Les doy la bienvenida a esta nueva transmisión de Ministerio Cielos Abiertos acá en la ciudad de Guatemala. Y estamos muy contentos de estar ya casi por terminar este hermoso estudio acerca de la gracia. Y me gustaría escuchar o leer, en este caso, sus opiniones acerca de este curso. Si Dios les ha bendecido y han podido absorber lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Y me gustaría muchísimo que tú pudieras escribir ahí algún testimonio o algunas palabras acerca de lo que has recibido en este curso. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá y vamos a dar unos segundos más para que nuestros hermanos tardíos se conecten. Mientras tanto, pues doy la bienvenida a Evelyn Corsantes. Ya estás con nosotros, Evelyn. Muy buenas noches, pastor y hermanos. Nos saluda Evelyn. Buenas noches. Que Dios te bendiga a ti también. Sandrita Rodríguez también ya está conectada. Muy buenas noches, Sandrita. Que Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Nuestra amada Loida. Yo le digo Carol, le digo Loida. La verdad es que a veces te digo Carol y a veces te digo Loida, ¿verdad? ¿Verdad, Carol? Buenas noches. Que Dios te bendiga. Qué bueno saludarte, Carol. Y nuestro hermano Juan Carlos García también ya está con nosotros. Muy buenas noches, Juan Carlos. Qué bueno saludarte. Mi amada Glorita Arana ya está también desde Los Ángeles, allá en Palmdale, conectada. Bienvenida, Glorita. Un fuerte abrazo para usted y toda su descendencia por allá, sus hijos, sus nietos. Es una alegría estar con ustedes allá cuando vamos. Lucky y Eddie Sáenz también ya están conectados. Muy buenas noches, amados Lucky y Eddie. Qué bueno saludarles. Claudita, muy buenas noches. Estuvimos ahí en la mañana en un estudio cabalmente en casa de Claudia con unas hermanas y el pastor Tony Hernández, que estuvo invitado hoy con nosotros, y estuvimos ahí contentos compartiendo la palabra del Señor. Vanessa Ramírez también ya está con nosotros. Muy buenas noches, saludos y bendiciones. Nos dice Vanessa, buenas noches. Mi hermana Mary también allá desde Los Ángeles está conectada. Muy buenas noches, que Dios la bendiga. Patti, también qué gusto saludarla. También estuvo Patti allá en la mañana con nosotros compartiendo. Dios la bendiga, Patti, a usted, a su esposo Tácito. Qué bueno saludarles. Amén, Claudita. Así que estamos ya listos. Tenemos todavía material que cubrir. Ya estamos aterrizando este curso. Hoy estamos cumpliendo 2 meses de estar con este curso. Y por lo menos para mi vida ha sido refrescante darlo, y Dios ha hablado a mi corazón de una manera muy especial. Amén, Bianca, qué bueno saludarte. Muy buenas noches. Ya te extrañábamos en las transmisiones, así que qué bueno verte otra vez con nosotros. Te bendecimos toda esta comunidad. Bendice a Bianca Redondo, amigos de la infancia. Mire, de la infancia, éramos niños cuando mi tío Edgar, muy amigo del papá de Bianca y de la mamá de Bianca, y los recordamos con mucho cariño. Así que qué bueno saludarte, Bianca. Un fuerte abrazo. Amén. Vamos entonces a orar y vamos a continuar con este viaje acerca
de la gracia y espero que esta noche el Señor pueda hablarte y pueda bendecir tu corazón. Amén, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, tus buenos planes, deseos y pensamientos acerca de nosotros, porque tu anhelo es darnos un futuro y una esperanza, Señor. Te honramos en esta noche, doy gracias por cada uno de los hermanos conectados, Señor, para que pueda tu gracia sobreabundante, Señor, descender sobre sus vidas, que tú puedas enviar bendición sobreabundante sobre ellos, Señor. Permítenos en esta noche poder entender tu corazón, Señor, asimilar tu palabra y que esa semilla pueda dar fruto al 100%, Señor, y estar listos para tu regreso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Ahí está Sandrita, gracias por tu opinión. Y pues les repito, si alguno tiene algunas palabras de lo que el Señor ha hecho en su corazón en este curso, pues nos gustaría mucho leerles. Esto primero, pues la gloria es para el Señor, anima nuestro corazón, y si hay algo que debemos mejorar también póngalo, ¿verdad? No esperamos solo cosas buenas, aunque le doy un consejo. Cuando usted vaya a llamar la atención, cuando usted vaya a decir algo que hay que cambiar, si es una persona con la que usted tiene alguna relación, no necesariamente de pareja, ¿verdad? Hijos, amigos, no diga solo lo malo, también diga lo bueno. Amén. Dios así habla, Dios dice lo bueno, después pega el sablazo y después da una promesa. Así que debemos también imitarle en esto, se lo aconsejo, va a bendecir su relación, cualquier tipo que ésta sea. Amén. Vamos entonces, acompáñame a Gálatas capítulo 4, nos quedamos ahí la semana pasada. Y queremos arrancar de acá, versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Escuche bien. Uno nació, escúcheme bien. Uno nació por voluntad de Abraham, el otro nació por voluntad de Dios. Hoy, vengámonos al 2021, para atrás. Mire cómo no hemos nosotros entendido la gracia de Dios. Le repito el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Okay. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, escuche bien, nació según la naturaleza de Abraham. Eso dice acá, según la carne. Según la carne, la naturaleza de Abraham. Nosotros somos carne, mis amados. Entonces, Ismael fue engendrado por Abraham por voluntad de Abraham. Mientras que Isaac fue engendrado por el mismo Abraham, pero por voluntad de Dios. Nosotros estamos acá en la tierra, escúchame bien lo que voy a decir, nosotros estamos acá en la tierra no para hacer nuestra voluntad. Nosotros estamos acá en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Así que, cuando se manifiesta el fruto, y ese fruto es producto de mi deseo, escucha bien, cuando el fruto es producto de mi deseo, Dios no lo recibe. Pero cuando el fruto es producto del deseo y del corazón o de la voluntad de Dios, entonces es un fruto agradable. Hoy se predica mucho acerca de la fe, se predica mucho acerca del poder de nuestra fe y pareciera, lo hablábamos en algún momento esta semana con algunos hermanos, pareciera ser que, según lo que se predica hoy, que la fe tiene más poder que Dios. Esto es tremendo. Pareciera como que nuestra fe, o por lo menos eso es lo que se predica,
no abiertamente, pero es lo que es el mensaje que llega al corazón o que ha llegado al corazón de la iglesia, y es que Dios se sujeta a nuestra fe. Tomamos versículos como aquel que dice, al que cree todo le es posible. Entonces te dicen, usted crea y Dios se lo va a dar. Y lo que te están diciendo es, Dios se lo va a dar porque usted quiere, no porque necesariamente Él quiera. No sé si me estoy dando a entender. La fe entonces que nos han predicado hoy pareciera como que se salta la voluntad de Dios y como que Dios, como resultado de nuestra fe, está obligado a darnos lo que nosotros estamos creyendo o queriendo. Esto es tremendo. Porque lo que tú quieres, si lo crees, lo vas a llegar a tener y no necesariamente porque Dios te lo dio. Porque sí existe una ley, que es la ley de la atracción, que no tiene nada que ver con la fe de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad que Dios nos ha dado de materializar nuestros sueños. De ahí que hemos llegado a la luna, de ahí que hemos logrado tener todo lo que tenemos hoy, y muchos o la mayoría de los inventos y de los logros humanos han salido de corazones, muchos de ellos sin Dios. Si puedes creerlo, puedes lograr. Mire, eso es una verdad, pero no confundamos esa verdad con la fe. Porque la fe jamás se puede poner sobre la voluntad de Dios, ni sobre su soberanía. Desde el momento que tú crees que tu fe puede controlar a Dios para que haga lo que quieras, entonces estás idolatrando la fe y dejando de adorar a Dios. Y eso, mis amados, se llama idolatría, y la idolatría es un pecado. La Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Así que mucho fruto que la iglesia ha dado, esto es grotesco, pero es la verdad, mucho del fruto que nosotros damos es Ismael. ¿Por qué? Porque proviene de nuestra carne, de nuestro deseo, y estamos usando la capacidad que Dios nos dio para tener las cosas como nosotros queremos. Eso fue lo que pasó, entre comillas, entre paréntesis, o subliminal o no tan subliminal. Eso fue lo que le pasó a Abraham con Ismael. Jamás Dios le dijo a Abraham que tomara a su esclava para engendrar un hijo. Dios le dijo que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Pero como las condiciones no se daban en ese momento, entonces Abraham lo hizo a su manera. Cuidado con hacer las cosas a nuestra manera. Pastores, ministros, si hay alguno en algún momento que escuche este video, esta transmisión, el ministerio no se hace a nuestra manera. Eso es dar fruto según nuestra carne. Las cosas en Dios no se hacen como nosotros queremos, no se habla lo que nosotros queremos, no se adora como nosotros queremos, no cantamos los cantos que nosotros queremos. Se hace a la manera de Dios, y en su bendita palabra está la manera correcta de hacer culto, por ejemplo, de hacer iglesia, por ejemplo, de vivir una vida profesional, emocional, relacional. La Biblia nos dice cómo. No es como nosotros, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Así que mire qué tremendo, porque cuando nace o sale el fruto de la carne de Abraham, mire, sale un buen fruto. Al decirle bueno no me refiero a bueno, agradable a Dios, sino sale un fruto bien hecho. Ismael era una persona inteligente,
me imagino que ha de haber sido de buen parecer, perfecto como ser humano, porque los resultados, mire, los buenos resultados, entre comillas, no necesariamente indican que Dios esté agradado. El crecimiento, los resultados naturales no necesariamente indican que Dios esté agradado. Muchas veces es Ismael. Y a Ismael, claramente, Dios no lo ve. Dios no lo toma en cuenta. Dios hace de caso que no existe. ¿Por qué se lo digo? Se lo he dicho algunas veces y se lo repito. Porque cuando Dios le pide a Dios, su hijo le dice, me vas a entregar a tu hijo, a tu único. Usted puede ir a verlo allá a Génesis. Me vas a entregar a tu único. Perdóneme, Isaac no era el único hijo de Abraham. Ni siquiera era el primogénito. Ismael fue el primogénito de Abraham. Pero Dios no lo toma en cuenta a la hora de pedirle un sacrificio a Abraham. Escúcheme bien. A la hora de pedirle un sacrificio a su siervo, Dios no toma en cuenta el fruto de la carne, porque ese sacrificio no sería recibido por él, no sería agradable a Dios, porque Dios nunca va a recibir un fruto que no salió de él. Jamás Dios recibe una ofrenda que no salió de él. Jamás Dios recibe un sacrificio que no salió de él. E Ismael no salió del corazón de Dios. Fue Isaac el que salió del corazón de Dios. Por eso es que Dios le pide ese sacrificio a Abraham. Porque todo sacrificio a Dios debe ser santo. Y la palabra santo significa apartado para Dios. Así que, mis amados, aprendamos esto. El fruto de la carne, por muy bueno que se vea, por muy buenos resultados que se den, por muchos convertidos que haya, o por mucha unción que se haya sentido, por mucho que esté creciendo la congregación, si no se hace a la manera de Dios, Dios no lo recibe. Dios me decía hace algún tiempo, hay dos tipos de iglesia, decía el Señor en ese momento. Iglesias Sara e iglesias Agares. Y Dios no recibe el fruto de la iglesia de Agar. Dios no recibe el fruto de una iglesia o de una congregación que lo da de acuerdo a lo que ellos quieren. Hoy, perdóneme que se lo diga, y tengo que ser claro con esto. Hoy más que culto a Dios, pareciera una reunión social o de entretenimiento o, peor, de motivación. Hoy los cultos se han vuelto reuniones motivacionales. Y como dice el pastor Hugo Bonilla, que estuvo con nosotros el domingo en la iglesia, nosotros los cristianos no debemos vivir por motivación. Nosotros no debemos ser motivados, nosotros somos desafiados. En esta crisis que hay mundial, tú no necesitas que te motiven. Esta crisis vino porque Dios te está desafiando a pasarla, a aprobar esta prueba, a testificar, a ofrecerle a Dios un sacrificio que provenga del Espíritu, no de la carne. ¿Cómo vamos hasta acá? No esperes un mensaje motivacional, mi amado hermano. Que los de afuera los motiven. Dios no, mire, si vamos a motivación, creo que suficiente motivación es que Dios se haya encarnado en Jesús y haya muerto en una cruz por tus pecados y por los míos, y que haya resucitado y que hoy esté sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Suficiente motivación, si eso es lo que queremos. No pidamos más motivación. Dios nos está desafiando. Esta crisis, tu prueba, tu tribulación,
tus circunstancias son la provisión de Dios para desafiarte. No para sacar lo mejor que hay en nosotros, mis amados. Perdónenme, con todo respeto al pastor que escribió ese libro, lo mejor de ti y lo mejor de mí no sirve para nada. No, Dios sí quiere sacar lo que hay en nosotros, pero lo mejor que hay en mí no sirve para nada. Al contrario, Dios quiere matar todo lo que hay en mí, para que Él pueda ser vivificado y ser manifestado. Así que, mis amados, dice así: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y las promesas de Dios tienen un propósito. ¿Cuántas manitas levantadas hay hoy acá que testifican que tienen promesas de Dios? ¿Tienes tu promesa, alguna promesa que Dios te haya dado? Las promesas Dios las da con un propósito. Y te lo quiero leer, porque Dios, todo lo que hace es por propósito. Escucha bien, todo lo que Dios hace es por propósito. Dios no hace nada porque amaneció de buenas o de malas. Dios no hace nada por emoción. Dios todo lo hace por propósito. Dios todo lo hace por propósito. Y las promesas de Dios para tu vida, desde la más grande hasta la más pequeña, desde reinar juntamente con Cristo en lugares celestiales, hasta la televisión que te prometió que te iba a dar, tienen un propósito. Y dice así, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, escuche bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas de Dios, escúchame bien, por muy pequeñas que nos parezcan, son preciosas y grandísimas. Porque, te voy a decir algo, el propósito de Dios cuando te promete algo no es agradarte. ¡Boom! Ah, ¿cómo así, pastor? No. El propósito de las promesas o el fin último de las promesas de Dios no es agradarnos en la carne acá. El propósito de Dios cuando te promete algo es que ese cumplimiento de promesa te va a dar una satisfacción mucho más grande que un bienestar terreno. Y es por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! O sea, todo lo que Dios te promete, todo lo que Dios nos promete, sus promesas acá en la Biblia tienen un propósito, y es hacernos partícipes, de su naturaleza. Esto es glorioso. ¿Por qué? Hoy nos compartía el pastor Tony algo estuvimos estudiando acerca de las 70 semanas de Daniel, y nos compartía, y en medio de su mensaje, que fue muy bueno, por cierto, él nos daba este ejemplo. A Jesús lo mataron, no por los milagros. A Jesús lo mataron, ¿sabe por qué? Porque él dijo que era hijo de Dios. Los fariseos por eso lo estaban tratando de matar, y por eso se oponían a Jesús, porque él decía que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el ser hijo presupone naturaleza. Y él ponía el ejemplo de un perrito. Si usted tiene un perrito
Usted sabe que ese perrito, el papá no es un loro, ¿verdad? Si a usted le presentan al perrito y le dicen aquí está su papá y le presentan a un gato o a un elefante o a una jirafa, usted dice no, él no puede ser el papá de este perrito, porque el papá del perrito debe ser perrito. Y el perrito, cuando se comunica, ¿qué hace? Ladra, no maulla, no cacaraquea. ¿Por qué? Porque su naturaleza le dice que el perro debe ladrar. ¿Por qué? Porque su papá ladra. Porque es su naturaleza. Así que cuando tú y yo decimos que somos hijos, presupone naturaleza. Mis amados, si somos hijos, entonces debemos hacer lo que Dios hace. Mire lo que dice Juan capítulo 8. Acompáñame a Juan capítulo 8. ¿Estamos hasta acá? Juan capítulo 8. Versículo 39. ¿Para qué me conecté hoy? Dice Bianca. Juan, no, hoy no estoy regañando, no sea así. No estoy regañando. Yo soy, mire, a veces piensa la gente que yo soy enojado. Sí soy enojado, pues no le voy a decir que no. Pero a veces piensa la gente que yo me enojo cuando predico y que yo soy me pongo muy de mal humor y regaño. Me dicen, tú regañas. Yo no regaño, lo que pasa es que hablo fuerte y me apasiono y así soy yo. Usted ya me conoce, ¿verdad? Pero mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 39. Pero sí soy enojado, o sea, tengo que reconocer que soy bravo y estoy tratando de entregar esa área al Señor y que el Señor la redima para que pueda ser yo un pan de Dios de aquí a poco tiempo. Juan capítulo 8, versículo 39 dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, miren lo que dice Jesús. Si fueses hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham harías. ¿Qué está diciendo Jesús? O sea, si dices que eres hijo de Abraham, entonces harías lo que Abraham hizo. En otras palabras, si nosotros nos jactamos de ser hijos de Dios, eso presupone naturaleza. Entonces nosotros debiéramos estar haciendo las obras que Dios hace. Pero no es así. Nosotros, la iglesia, somos lastimosamente gran parte de la iglesia ha sido el hazmerreír del mundo. Y estamos en el escrutinio como grandes hipócritas. Porque hablamos mucho, pero nuestro fruto no lo manifiesta. Óigame, y no estoy hablando de las obras sociales. Perdónenme, no estoy hablando de eso. No estoy hablando, porque yo sé que hay muchos que hacen mucha obra social y qué bueno, para nada eso es malo, hay que hacerlo, es parte de nuestra función acá en la tierra como cristianos, como hijos y como ministros o ministerios. Pero eso lo pueden hacer los de afuera también. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, estamos diciendo yo tengo su naturaleza. Y si Dios es santo, entonces debiéramos nosotros, mis amados, perdónenme que sea tan directo, manifestar o evidenciar esa santidad. Ya dejémonos de amparar en argumentos religiosos mediocres que ponemos en los bumpers, en los carros, que dice soy un cristiano, no soy perfecto, soy perdonado. Eso es una verdad. Pero que no sirva para justificar tu mal carácter, por ejemplo. Y yo me estoy metiendo la daga en el corazón, porque todos somos culpables. Pero debiéramos, si decimos que somos hijos de Dios, perdóneme, nosotros lo decimos como que fuera un privilegio, y es un grande privilegio, pero nos quedamos en el privilegio. Y decir que soy hijo conlleva una gran responsabilidad. Porque si digo que soy hijo de Dios, Dios espera que viva como hijo de Dios.
Deje lo que espera el mundo, que también lo espera. Lo que Dios espera de sus hijos no es que hablemos de Dios, es que lo manifestemos. Y para eso nos dejó su gracia, y por eso la estamos estudiando. Pero miren lo que sigue diciendo. Pero ahora procuráis, dice el verso 40, matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Le estaban aventando a Jesús, porque hasta la fecha María había quedado estigmatizada como una adúltera o fornicaria, y que Jesús traía ese estigma que era hijo de fornicación. ¿Te acuérdese cómo fue cuando el Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de María, cómo José la quiso dejar encubiertamente? Porque era un varón justo, dice la Biblia, y porque él tenía el derecho de dejarla en el tiempo del desposorio, porque ya estaban casados, pero el matrimonio no se había consumado. Así que cuando, entre paréntesis, esto lo voy a decir y me voy a meter al callejón de los trancazos, pero cuando Dios habla del divorcio, por ejemplo, y cuando Él dice que a no ser por causa de fornicación, Él permite el divorcio, está hablando de ese tiempo de desposorio. Y por eso es que José iba a apelar a esa ley y quería dejar encubiertamente a María para no causarle bochorno a María, porque era un hombre justo. Entonces viene el ángel, le habla a José, y José entiende que lo que está pasando es algo sobrenatural, que el Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de su esposa, y José respeta a su esposa hasta que nace Jesús. Bueno, no es que la haya irrespetado después, me refiero a que no tuvo relaciones sexuales hasta que María da a luz a Jesús. Cuando da a luz a Jesús, claramente vemos en la Biblia que María tuvo otros hijos. El punto es este. Jesús creció señalado como hijo de fornicación, que hoy hasta se ve cool, pero en ese momento era un estigma sobre las personas. Seguimos. Verso 42. Jesús entonces les dijo, perdóneme, y solo quiero decir algo, el sarcasmo, porque esto es un tipo de sarcasmo el que le estaban diciendo estos fariseos a Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Este sarcasmo sí que se lo estaban diciendo a él, pero no se lo estaban diciendo directamente. Era un sarcasmo. El sarcasmo, mis amados, sale del diablo. No seas sarcástico, di las cosas de frente. Si tienes algo contra alguien, ve y díselo. Pero no seas sarcástico. El sarcasmo daña el corazón del que recibe el sarcasmo y evidencia el corazón del sarcástico como hijo del diablo. Eso dice acá, vosotros hijos del diablo sois, por eso es que de sus obras. Di las cosas de frente. Tan fea la gente sarcástica, ¿verdad? Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice? Me amaríais. Y el amor, según Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, dice acá, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente manifestarías la naturaleza de Dios, que es amor. Porque yo de Dios he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, ¿por qué no podían entender su lenguaje? Porque Jesús hablaba el lenguaje del Padre. ¿Por qué tú no puedes entender el lenguaje de un perro? Porque no tienes la naturaleza de perro. Porque el perro no habla un idioma, habla un lenguaje, me explico, no es vamos a aprender perruno, no se puede, es naturaleza. El perro ladra por naturaleza. Entre perros se entienden. Me imagino que se han de entender entre perros. ¿Por qué los fariseos, por qué el mundo no entiende la palabra, el lenguaje de Dios? Porque esto es cuestión de naturaleza. Déjame decirte algo, la revelación de su palabra va más allá de un estudio sistemático. ¿Es bueno estudiar sistemáticamente la Biblia? Claro que sí. Pero no es todo. Porque hay gente que, mire, el diablo se sabe la Biblia de memoria. Se sorprendería usted de la gente del mundo que se sabe la Biblia. No es aprenderse versículos, es entender el lenguaje. Y eso solo es por naturaleza. Entonces Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Voy a repetir y leer correctamente, ¿verdad? Parezco de primaria. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Escuche bien. ¿Por qué no entendemos su lenguaje? Porque no escuchamos su palabra. Porque oímos, pero no escuchamos. Porque lo oye nuestro intelecto, pero no lo escucha nuestro corazón. Porque es cuestión de naturaleza. Mire lo que sigue diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso es que no puedes escuchar. Por eso es que no puedes entender el lenguaje, estaba diciendo Jesús. Porque es naturaleza. No podemos pedirle peros al olmo, decía mi abuelita, ¿verdad? Es naturaleza. Un aguacatal va a dar aguacates, por mucho que ores, por mucho que pongas tu fe, por mucho que te pares, declares, decretes y lo creas con todo tu corazón, el aguacatal va a dar aguacates. Un árbol de manzana va a dar manzana. Un árbol de mango va a dar mangos. No puedes, por mucha fe que le imprimas, cambiarle la naturaleza a un árbol. Si lo que quieres, puedes decirle al árbol que dé fruto, bueno, ahí usemos la fe y de repente pasa el milagro, pero te va a dar aguacate si es aguacatal. Así que, mire, nadie puede dar un fruto que no le sale natural. Al decir natural hablo de naturaleza. Tú vas a manifestar el fruto que tu naturaleza, de la naturaleza que tengas. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Jesús dijo, no entendéis mi lenguaje, porque son de otro papá, no del mío. Yo hablo un lenguaje, el lenguaje del Padre. Por eso es que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, porque ¿quién ha de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso es que una de las evidencias, mis amados, una de las evidencias de ser bautizados en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Cuando nosotros hablamos en lenguas, dice Corintios, nuestro intelecto queda sin, se me fue la palabra, sin bendición, no dice bendición, dice otra palabra, no es edificado, pero estamos hablando directamente a Dios, y el lenguaje del Espíritu, Satanás no lo entiende, porque es un lenguaje, es el lenguaje de Dios, y solo el que tiene su naturaleza
puede aprender ese lenguaje o puede entender ese lenguaje. Esto es tremendo, no sé si me estoy dando a entender. Pero entonces por eso es que ahí vemos que los fariseos no entendían. Jesús hablaba A y ellos entendían B. Porque no está hablando de idioma. Está hablando de lenguaje. Ahora escuche bien. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y mire qué tremendo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque esto lo veo yo en la iglesia hoy. Bueno, no lo veo yo, pues, o sea, es evidente en la iglesia hoy. Que los deseos de la iglesia, la mayoría de veces, no son los deseos de Dios para la iglesia. ¿Sabes por qué Dios no te da lo que pides? Varias razones. Una de ellas es porque lo estás pidiendo porque lo deseas. Y Dios no prometió concedernos nuestros deseos. Dios dice en Mateo capítulo 6 que Él conoce nuestra necesidad. Cuando tu deseo se alinea a tu necesidad, Dios entonces no tiene ningún problema en dártelo. Pero cuando es un deseo de la carne, jamás Dios va a conceder un deseo de la carne, mis amados. Porque la carne, la naturaleza de la carne proviene de Satanás mismo, que la introdujo en el ser humano allá en el Edén. Por muy bonito que parezca, por muy bueno que parezca, si viene de la carne, Dios no lo recibe. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, mire qué tremendo, porque sí la tuvo. Y sí estuvo en la verdad, Luzbel, por un tiempo indefinido, pero no permaneció. Porque no es cómo comencemos, es cómo terminemos. Sabes que el inicio de Luzbel fue glorioso. Lo puedes leer allá en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Fue glorioso. Fue creado entre carbunclos y tamboriles en medio de la adoración. Era el encargado, si lo queremos poner así, ¿verdad? El encargado de la adoración celestial, Luzbel. Tenía un puesto después de Dios. Después de Dios venía él. Tuvo un inicio glorioso, pero su final será terrible. No es cómo empezamos, es cómo terminamos. Aunque importa cómo empezamos, claro que importa. Pero es más importante cómo terminamos. Hoy vemos gente que empezó muy bien, ministros que en sus inicios fueron hombres tremendos en Dios, una doctrina sana, un fundamento hermoso, un mensaje glorioso, un testimonio precioso, y que de repente entró la avaricia, entró la codicia, entraron tantas cosas o salieron, ¿verdad? Y hoy vemos que son hombres amadores de sí mismos, predicando herejía. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, escúcheme bien, mi amado hermano, porque aquí no está hablando de mentiras blancas y mentiras coloradas. Aquí está hablando que la mentira proviene del diablo. Así sea decirle que no estoy. Acostumbrémonos a decir la verdad. Acostumbrémonos. Aquí mire, la mentira va más allá de lo que decimos. Debemos ser veraces. Porque a veces tal vez no hablamos mentira, pero no somos veraces.
Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, o sea, si tienen algo que decirme, díganmelo. Si hay alguna cola que me machuque, díganmela. Si hay algún pecado en donde me han agarrado, díganmelo. Jesús, tremendo. El que es de Dios, escuche bien, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Estaban estos hombres oyendo a Jesús? Pregunto. ¿Estaban oyendo a Jesús? ¿O eran sordos? No, no eran sordos. ¿Estaban oyendo hablar a Jesús? Sí, estaban oyendo hablar a Jesús, pero no lograban oír a Dios en Jesús. Se lo voy a repetir. ¿Los fariseos oían a Jesús? Sí, oyeron a Jesús. Pero como su naturaleza era diferente, no lograban escuchar a Dios en Jesús. Yo le ruego al Espíritu Santo, le ruego a Dios, que tú no me oigas a mí, porque lo que yo te digo no te va a servir para nada. Que tú puedas oír a Dios hablándote a través de este barro, este vaso de barro. No es jactancia, al contrario. Mis amados, que puedas escuchar a Dios hablándote, no porque yo me crea Dios, Dios me libre, eso es tremendo, es una herejía, eso es digno de ser achicharronado, ¿verdad? Es robarle la gloria a Dios. Para nada yo estoy diciendo que soy Dios. Ni siquiera estoy diciendo que soy digno de que Dios hable a través mío. No lo digo, no lo creo. Y me siento tan agradecido por poder predicar su palabra. Pero tú que me estás oyendo, si me oyes a mí, no va a pasar mucho. Trata de escuchar a Dios hablándote. Que tu espíritu sea edificado. Que la palabra pase de tu intelecto y baje a tu corazón y que penetre hasta partir tu alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones de tu corazón. No me oigas como un predicador que habla, te guste o no te guste. Trata de oír a Dios susurrando a través de las torpes palabras que salen de este vaso. Trata de discernir lo que Dios te está hablando. Usa la naturaleza de Dios que hay en ti para entender su lenguaje para tu vida, mi amado hermano. No se trata de oír predicación, no se trata de oír mensajes, no se trata de aprendernos versículos. Claro que es importante y es bueno aprenderse los versículos, oír predicaciones y oír mensajes y predicarlos. Claro, nunca va a ser malo. Pero el problema de los religiosos es que oyen el mensaje, pero no oyen al mensajero. Y al decirte mensajero no me refiero a mí, me refiero a Dios. Oyen el mensaje, pero no quieren conocer al que da el mensaje. No entienden su lenguaje. Entienden el idioma, pero no el lenguaje. A Jesús lo oían, pero no lo escuchaban. Oían a Jesús, pero no oían a Dios hablando a través de Jesús. El que es de Dios, dice el 47, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Te quiero decir algo. El que va a discernir la palabra en ti, no eres tú, es lo que tienes de Dios adentro. Por eso es que nos urge, como decía Pablo, menguar, para que Él crezca. Porque si yo tomo la palabra de Dios en mi carne, voy a dar a luz Ismaeles. Y es lo que está pasando, escúchame bien, es lo que está pasando. Cuando Dios habla de bendición, la iglesia ha tomado esa palabra en su carne y ha dado fruto de Ismael. Y entonces piensa que la bendición es dinero y son cosas. Y ahí están reclamándole a Dios, declarando
su riqueza y su prosperidad. Porque no entienden. No entienden que la bendición de Dios es la que enriquece y no produce tristeza, dice la palabra en Proverbios. La diferencia del fruto va a ser quien tome, quien reciba la palabra. Si la recibe Ismael en Tito Medina, va a entender una cosa y va a dar a luz Ismael. Pero si la recibe Cristo en Tito, entonces va a entender la verdad y va a engendrar a un Isaac. ¿Capichi? ¿Estamos hasta acá? Esto es tremendo. Espero haberme dado a entender con esto que estamos hablando. Ya se nos fue el tiempo. Qué tremendo. ¿Están contentos? Démonos un descanso porque ha estado intenso esto. ¿Están contentos? ¿Están recibiendo, mis amados? ¡Wow! A mí me conviene, decía Pablo, menguar. ¿Sabe para qué? Para empezar a hablar el lenguaje de Dios. Ahora. Ay, Dios mío. Gálatas 4:28, regresemos ahí a Gálatas donde empezamos. Mire, a mí se me está alargando este estudio. Hoy me propuse terminar. No sé si voy a lograrlo, me quedan 7 minutos. Gálatas capítulo 4. Capichi, ¿qué es capichi? Dice, entendieron. Creo que es italiano, ¿verdad? La captas, capichi, la captas, entiendes, no sé cuál será la traducción exacta. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Gálatas 4, 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac, mire pues, nosotros como Isaac, también somos hijos de promesa. Nosotros como Isaac somos un fruto que agrada a Dios. Ahora, aquí viene lo grueso. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con su fruto? ¿Qué hace Dios con el fruto que produce tu espíritu? ¿Qué hace Dios con los Isaaks? ¿Qué le pide a Dios? Ok, María Luisa. ¿Qué le pide a Dios? ¿Qué le pide Dios a Abraham? Escúchame bien. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Le pide el fruto. Los dos. Los dos. Le pide el fruto de la carne y también le pide el fruto del espíritu. Le pide el fruto de la ley y le pide el fruto de la gracia. Ahora, la diferencia es esta. ¿Qué hace Dios con el fruto? El fruto de la carne lo desecha, lo manda al desierto. El fruto del espíritu lo sube al altar para recibirlo de regreso. Mire, un altar es algo tremendo, porque en el altar, por eso es que Romanos 2 es tremendo. Le voy a decir una perla. Le voy a decir una perla. El altar es el lugar donde Dios recibe de vuelta lo que salió de él.
El altar es ese portal donde Dios recibe lo que le ofrendas a Él, lo agradable a Él. Por eso Romanos 12 dice, súbete al altar. Voluntariamente, presenta tu vida, súbete al altar y sacrifícate como un sacrificio de olor grato a Dios. A Ismael no lo subió al altar, lo mandó al desierto. Pero a Isaac era sacrificable. Isaac era sacrificable a Dios, obviamente. Mire, qué privilegio ser sacrificable. Cuando Dios te pide un sacrificio, más allá de desgraciarte la vida, Dios te está dando un privilegio y te está diciendo, hay algo que si sacrificas me agrada. Seamos sacrificables a Dios. Sabes, sus profetas fueron sacrificables. Isaías fue sacrificable. Jeremías fue sacrificable. Ezequiel. Todos estos hombres, Dios les pedía sacrificios todo el tiempo. Todo el tiempo. Isaías caminó desnudo. Jeremías fue metido en una cisterna. Vivió 40 años en prisión prácticamente. A Ezequiel, Dios le pide a su esposa. Dios le ordena que duerma de un lado 300 días y otros días del otro lado. Lo hace cocinar su comida con estiércol. A Oseas sacrificó su sueño de ser padre del Mesías. Porque ese era el deseo de todo ciudadano judío, hebreo. La esperanza de cada uno de estos jóvenes era, quizá yo sea escogido para ser padre del Mesías. Las jovencitas y los jovencitos. Y cuando Dios le pide a Oseas que escoja una prostituta, le está diciendo, Oseas, tú no eres. Pero Oseas estuvo dispuesto a sacrificar su sueño de ser un esposo de una esposa fiel. Pregunto, ¿eres sacrificable? Juan el Bautista entendió que era sacrificable. Esteban entendió que ser sacrificable es un privilegio. El Cordero que quita el pecado del mundo era sacrificable. Si Dios nunca te pide sacrificios, preocúpate. Porque Dios nunca pide un sacrificio que no le agrade. Si Dios te pide que sacrifiques un sueño, que sacrifiques a un ser, pues, más decirle sacrificar, no estoy diciendo que vayas a ir a agarrar a tu hijo y lo vayas a cuchillar. Te estoy diciendo, si Dios te pide algo, o si Dios te pide a alguien, es porque dice, este es sacrificable, porque lo que me pueda sacrificar me va a agradar. Somos hijos de Abraham. Y dice el verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es muy probable que el altar sea nuestro lugar de visitas más frecuente. Ay, Dios santo. Lo dejo acá. Y te dejo Efesios capítulo 1. Y ahí concluyo esta sesión. Y comienzo la sesión de la semana entrante. Y la semana entrante sí creo que terminamos. Efesios capítulo 1 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para que esto sea una verdad, tuvo que enviarnos su gracia. Así que termino acá, 8:30 en punto. No, ya me pasé 2 minutos. Y te dejo descansar, te dejo asimilar esto. Creo que fue una sesión un poco intensa. Así que asimílalo. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en punto. Quiero, antes que se desconecte mi amado hermano, darle un par de anuncios. Estamos ya trabajando el próximo estudio. La semana entrante le doy la sorpresa y con la ayuda del Señor vamos a estar terminando este estudio de la gracia. Los días domingos estamos reuniéndonos ya presencialmente en el local de nuestra iglesia, es allá en el Hotel Posada Los Próceres, es 16 calle 2-40 zona 10. Usted se puede parquear, si lleva su carro, en el centro comercial Los Próceres, es más cómodo, más amplio, y camina, sale por el lado de atrás del centro comercial Los Próceres, camina 10 pasos y a la vecindad, ahí está ubicada nuestra iglesia en un aposento alto, en el segundo nivel. Ahí nos estamos reuniendo, estamos tratando de cumplir con todas las normas sanitarias de distanciamiento y de sanitización, y entonces ahí le esperamos. El día domingo a las 10:30 en punto estamos dando inicio a nuestro estudio. No se lo pierda, Dios ha estado visitándonos de una manera extraordinaria. Sé que Dios visita también a los que nos oyen desde su casa por internet, pero presencialmente usted, si no ha ido, se está perdiendo de una bendición muy hermosa. Dios nos está bendiciendo, hay suficiente lugar para que usted llegue, así que le esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana. Y a partir de las 11 menos cuarto estamos empezando nuestra transmisión. Así que conéctese, va a escuchar usted 15 minutos de alabanza y entramos a la prédica. Y pues el Señor tiene ya un mensaje especial para nosotros el día domingo. Así que los esperamos, estaremos transmitiendo nuestro estudio también, nuestro culto a través de la página de nuestra iglesia, Ministerio Cielos Abiertos Guatemala. No se lo pierda, los bendigo. Creo que no hay otra cosa que anunciar. Se me está pasando algo, creo, pero bueno, no me acuerdo ahorita, así que lo estaremos posteando en nuestra muro, en nuestra página. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los bendigo, los amo en Cristo. Gracias por la atención prestada a la palabra del Señor. Espero que podamos ser de bendición. Y recuérdese, escríbame ahí algún comentario de lo que Dios haya hecho en usted a través de este estudio de la gracia. Me interesa mucho saber y ser retroalimentado. No le puedo ver la cara, no puedo saber si han recibido o no han recibido. Y más que para animarme, porque no es esa la motivación, ¿verdad? Sino es para, si tenemos algo que mejorar, con muchísimo gusto, entonces lo hacemos. Amén. Que Dios los bendiga. En unos momentos estaré leyendo sus mensajes y no espere que los conteste porque ya veo que son bastantes, y entonces, pero estaré ahí dándole like a su comentario, y eso que le sirva a usted para saber que lo leí, que lo tomo en cuenta y que lo aprecio mucho. Amén. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Sean bendecidos. Amén.